saludar al fiscal federal de la Seguridad Social, el doctor Gabriel Devedia, a quien es un gusto. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? Buen día, Jorge, un placer hablar contigo y compartir el espacio con la audiencia. Bueno, cuando yo haga la siguiente pregunta, la gente va a decir, ¿qué tiene que ver? Lo que pasa que el doctor Devedia, aparte de ser un excelente y de los más respetados fiscales que tenemos, y que pone a salvo, no sé si como excepción que confirma la regla, pero junto con otros jueces y fiscales, pone a salvo todo el desprestigio que está teniendo especialmente la justicia federal de Comodoro Pi, de la mirada de los argentinos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver el fiscal Gabriel Devedia de la Seguridad Social con Malvinas? Sin embargo, el fiscal Devedia, que es muy comprometido con lo social, muy preocupado por muchas cuestiones que hacen a todos nosotros, a los argentinos, estuvo en Quilmes con un excombatiente presentando un libro. ¿Es así, Gabriel? Sí, es así, muy bien que lo digas, porque cuando vos planteás que tiene que ver por ahí un fiscal determinado con la causa de Malvinas, justamente una de las grandes preocupaciones que tengo y que creo que tenemos muchos como sociedad es pensar que puede existir un argentino que no tenga nada que ver con la causa de Malvinas, porque la causa de Malvinas es y debe ser una de las cuestiones centrales para nuestra república. Tiene que haber política de Estado que entienda que la causa de Malvinas es hoy tal vez la más importante, porque tiene que ver no solo con la recuperación de la memoria, sino que compañeros, hermanos y chicos de 18, 19 años dieron la vida por la patria y algunos quedaron en el camino. Y en este marco hay un grupo de excombatientes que han editado libros para que entiendan, sobre todo los más jóvenes, los chicos adolescentes, los colegios, qué fue Malvinas, por qué el conflicto bélico, pero también por qué Argentina reivindica históricamente la soberanía y los derechos sobre las Islas Malvinas, que es parte de nuestro territorio. Y en este marco hubo una presentación del libro en el que Omar Sánchez y había varios excombatientes me plantearon a mí la posibilidad de estar y los acompañé con mucho cariño, como los acompaño en mi accionar cotidiano. Sí, sí. ¿Vos sos de Quilmes, Gabriel? No, yo soy del pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Sí, siempre estuve por aquí, por Buenos Aires. Bueno, para que sepan, el doctor Gabriel Devedia, además, es uno de los más firmes postulantes a defensor del pueblo de la nación, cargo que está vacante desde cuándo, sin cumplir con esa ley. Gabriel, ¿cuánto hace que está vacante? A ver, el cargo está vacante hace 10 años. El artículo 86 de la Constitución Nacional ordena que Argentina tenga un defensor del pueblo, con lo cual no estamos cumpliendo como nación con la Constitución Nacional desde hace 10 años. Claro. Y si seguimos así vamos para 11. La ONU marcó, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, marcó una preocupación que Argentina no tenga defensor del pueblo. Y lo hizo a través de la Comisión de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace 5 meses más o menos. Y la Corte también ha marcado la negligencia y responsabilidad de parte del Estado Nacional de no cumplir con la Constitución y la gravedad institucional que esto requiere. Por eso esperemos que el Congreso esté a la altura de las circunstancias, designe defensor del pueblo a quien considere. En el caso mío, sé que soy el único que está formalmente postulado en la comisión bicameral de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Es la comisión dentro del Congreso que está representada a través de diputados y senadores, y que la función que hay es controlar justamente la función y estar, o instrumentar, mejor dicho, y arbitrar los medios para designar al defensor del pueblo. Bueno, esa comisión, por lo que me están diciendo, las únicas postulaciones que hay allí es en relación a mi persona a través de 20 y pico de organizaciones sociales. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué ni siquiera la oposición
porque a nadie le dan los números si no hay consenso. Claro, para nombrar defensor del pueblo se requiere mayoría calificada de ambas cámaras, es decir, 2/3 de la Cámara de Diputados y Senadores. 2/3 sería el 66%. Con lo cual se requiere sí o sí un consenso político y me parece viable siempre que la sociedad pueda encontrar en algunos aspectos un consenso, porque es viable, no es imposible, y es auspicioso que así sea. Así que acá hay que anteponer, me parece a mí, los colectivos sobre lo individual y cumplir con la Constitución. El que pidió acá que haya un defensor del pueblo es justamente el pueblo a través de los constituyentes. Por eso se le dio rango constitucional. Y la letra de la Constitución no debe ser una letra muerta, sino que debe ser una letra que se materialice, es decir, una letra que llegue a ser una realidad viva y que esté encarnada en la materialidad y cotidianidad de nuestra vida. Claro. Por eso hay que cumplir con la Constitución. Presumo, y esto es una opinión mía, si tomo en cuenta lo que pasó con el doctor Gabriel de Bedia, que estaba a cargo era el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, la UFICE, y fue desplazado del cargo o casualmente después que había denunciado al titular de Lancés, Emilio Basavilbaso, por algún manejo espurio en tema de colocación de acciones de plata de los jubilados en acciones, uno piensa que no debes tener el mayoritario consenso, por lo menos del PRO. Puede ser. Nosotros hemos hecho muchas denuncias, recordarán también a Luis Caputo y a varios funcionarios y a varias personas que representan o que estaban a través de sus actividades privadas que representan el poder económico argentino. Y lo hemos hecho cumpliendo nuestro deber y lo volvería a hacer en el caso que tenga otra vez a cargo los oficios. Ahora, entiendo que por ahí eso incluso puede jugar en contra, puede jugar a favor también en el sentido que ya me conocen y ya sabe para dónde puedo disparar. Claro. Pero sería lamentable que no se esté a la altura de pensar en un esquema de alguien que independiente absolutamente del pueblo. Independiente, claro, porque justamente lo que la Constitución busca de la Defensoría del Pueblo es que sea autónoma. ¿Cómo te cayó el sobreseimiento que Claudio Bonadío hizo precisamente a Basavilbaso por tus denuncias? Mira, yo evito en principio, cuando yo hago denuncias de oficios, he hecho muchas denuncias, una vez que uno hace la denuncia, se tiene que desentender formalmente de la causa, porque se designa un juez y un fiscal. Ah, correcto. Es decir, en ese caso el fiscal es a Jorge Dilelo. Entonces, ¿sabés por qué evito, Jorge, emitir opinión? Porque en este caso que ya es Jorge Dilelo y estaría pasando sobre él, que es el que tiene la responsabilidad o no de recurrir, que en este caso yo creo que recurrió. Por eso evito. Ahora, sí puedo decir a nivel general es que cuando un fiscal, como en mi caso, a cargo del oficio, hace una denuncia de cierta envergadura, es porque tenía la convicción de la imputación que le dábamos. Y creo que cuando se sortea un juzgado y otro fiscal, hay que arbitrar los medios para ver si realmente están comprobados los hechos y si consideran que no es una maniobra ilícita, investigar siempre un poco más, pero no desestimarla tan alegremente. Ah, se entiende clarito, entiende clarito. A propósito, Basavilbaso tiene a su cargo, no específicamente, él nombra a alguien, pero es el jefe político del que maneja el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo, la caja de ahorro de los jubilados, digamos. ¿Cómo estás observando eso? Bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el fondo que sirve para sostener o prever si con cierta garantía el cumplimiento de las obligaciones de ANSES en relación a la comunidad. Y es un fondo de toda la comunidad más que de los jubilados, claro. porque la plata de los jubilados suena a visiones también de ahorro. No, esto es un ahorro de toda la comunidad.
todo el erario público Claro. de ANSES, ya sea presupuestario o Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es de toda la comunidad. Y lo que sirve es un fondo anticíclico que ante situaciones desfavorables de la economía pueda permitir cumplir con las obligaciones, el pago de las prestaciones, tanto en cantidad como en calidad. Por eso es importante cuidarlo, y en el caso que se hagan inversiones que deben hacerse, porque lo marca la ley, deben hacerse con ciertos criterios de certeza, de seguridad. Y todo lo dice la misma ley 24.241 y la misma el decreto que crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y lo veo con preocupación cuando uno ve que va mermando, cuando la situación de la economía está complicada, porque para que los fondos sigan subsistentes, no solo es importante hacer unas buenas inversiones, sino que es importantísimo que la economía camine, que haya empleo, que haya liquidez, que haya movimiento en la economía y entre a jugar el círculo virtuoso. Claro, claro. ¿Y de Caputo qué pasó con Caputo, Gabriel? Con la denuncia que hicimos a Caputo bueno, se archivó esa. Ya está archivada y, a ver, el juez consideró que no había delito, consideró que la maniobra no era delictuosa, que la denuncia estaba muy bien hecha, así lo dice en su resolución. Está muy bien hecha la denuncia, muy bien presentada, pero no consideraba delito la maniobra. Y bueno, obviamente, nosotros socios sosteniendo que actuamos conforme a derecho, veíamos que había delito, porque la maniobra era, para que la audiencia recuerde, tenía que ver con la compra de Levax, títulos públicos, ¿no?, del Banco Central. La compra de Levax, normalmente la haces históricamente, incluso ahora, la hace en forma directa con el Banco Central. Sí. Pero ahí Caputo lo que se hizo ahí fue triangular la maniobra a través de Axis y Deutsche Bank. Axis es una empresa de Caputo en el que era accionario mayoritario y, pues, si mal no recuerdo, presidente, tuvo un cargo importantísimo. Sí. Por lo menos el directorio, el informe de la Security and Exchange Commission confirmó que él era hombre de decisión. Claro, exactamente, hasta el día anterior a que asuma como funcionario en ese momento, subsecretario de Economía, que creo que asumió enseguida el cambio de gestión en el 2010. Y obviamente lo hemos denunciado por varios delitos: incompatibilidad, administración infiel, y también denunciamos ahí a todo el directorio de Axis y a todo el directorio del Deutsche Bank, porque justamente lo que hacía, había una comisión mediante, empezó en esa operatoria triangular, y no se justificaba esa triangulación, es decir, Axis y Deutsche Bank suscribían los títulos del Banco Central. ¿Cobraban comisión por eso? ¿Cómo? ¿Cobraban comisión por eso? Y sí, y a su vez, ellos, ¿qué hacían? Eran los que hacían la negociación con ANSES. Y no se justificaba triangulación alguna. Si ANSES los podía hacer como lo seguía haciendo en forma directa. Y se atendían de los dos lados del mostrador acá. ¿Qué? Pero es un escándalo eso. Para nosotros es un escándalo. Aparte hubo diputados que también denunciaron este accionar. Y hay un termómetro que es importante. Los medios le dieron trascendencia a la acción. Y varios medios, con lo cual eso es un termómetro, porque en una sociedad en la que intentan ocultarse ciertas cosas, que las redes y los medios realmente demuestren esto, es un termómetro de la sociedad que la acción delito es. Claro. Y aparte nosotros en la oficina, con un muy buen equipo de trabajo, hemos investigado muy bien la maniobra, lo hemos pensado bien, y acá, como en las otras denuncias, la denuncia recayó sobre todo el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Para que la gente entienda, el fondo tiene autoridades. El director ejecutivo de ANSES es una de ellas, pero después tiene un consejo ejecutivo y un comité ejecutivo. El comité ejecutivo del fondo es el comité directivo, porque es el que toma las decisiones, claro, en cómo invertir, en qué invertir. Sí. Esas inversiones se labran en un acta, esos actos aprobados en un acta, y se debe publicar siempre en el sitio web del FGS. Y nosotros lo que advertíamos con la maniobra nos llevó a imputar el delito, mejor dicho, a denunciar a todo el comité. Y el comité está integrado por distintos subsecretarios de carteras económicas. ¿Ah? ¿A saber? Y en ese caso, mira, fue hace varios años, sí, pero creo que, a ver, al subdirector ejecutivo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que ya no era Blaquier en ese caso, y después de los otros, de las otras carteras, Hacienda, Economía, Producción, pero bueno. ¿Estaba el amigo empresario de Macri, Marcelo Mindlin, imputado también? Estaba, a ver, nosotros no le llegamos a imputar a Joseph Lewis y Mindlin. Nosotros lo que llegamos a pedir al juez es que investigue más en relación a eso, en varias de las denuncias, porque fueron favorecidos, pero eso fue en otra denuncia, ¿eh? Claro. La de Petrobras, después está la del Soboindupa, porque fueron varias denuncias que tuvimos que hacer, y justamente en todo este tipo de maniobras, los ardides que hay normalmente, aparte de los funcionarios, se ven favorecidos grupos empresariales, claro, que a veces son a través de personas jurídicas tipo las mamucas, ellas que uno va absorbiendo a otra, y que se ven favorecidos o los mismos funcionarios o amigos del poder. Sí, tal cual. Que, por ejemplo, en una de las investigaciones que hicimos, que denunciamos a Arcor, a Blaquier, por un tema de obligaciones negociables, en ese fueron favorecidos Cablevisión y Arcor. Eran, en el cual Blaquier era accionista mayoritario, miembro de los directorios, y en algunas situaciones estas denuncias, a veces, quedó muy claro que, aunque hayan renunciado a sus acciones, o las hayan vendido, o hayan renunciado a sus cargos antes de asumir al cargo público, la relación subsistía. Pero y en algunas de las investigaciones ni siquiera era muy clara el desprendimiento de esas acciones. Es decir, seguían en el mismo momento con la incompatibilidad. Tremendo. Bueno, se supone todo esto puede seguir investigándose, que si hay algún cambio político, lo que sea, ¿esto ya cayó totalmente o se puede volver a investigar todo esto? Algunas de estas denuncias siguen vigentes. Bien. Otras no. Pregunta Otras para cerrar el círculo este. En este caso de Caputo, ¿qué juez fue el que también por ahora lo sobreseyó? Si mal no recuerdo, Bonadío. Bonadío otra vez, qué casualidad. Porque quiero recordarme... El mismo que a Basavilbaso también. Te cuento, cuando yo hice en la Ofices denuncias, hice cientos y cientos, porque he denunciado a muchísimos empresarios por evasión. Y actualmente lo estoy haciendo, aunque me sacaron la función de Ofices. Yo como fiscal de Seguridad Social denuncio a empresarios por evasión, porque es mi obligación. Todos los fiscales de Seguridad Social lo debemos hacer, yo lo hago. Y la denuncia, ¿saben dónde la interpongo? En la Ofices. ¿En dónde? En la Ofices. Directamente. Voy a la Ofices con el oficio, la denuncia, y ahí interpongo la denuncia. ¿Y vos fuiste desplazado? ¿Quién quedó a cargo ahora? Quedó el fiscal Gabriel González da Silva. Pero una cosa importante, González da Silva, una cosa importante, porque vos habrás eventual cambio de gobierno, yo siempre sostengo que la justicia debe ser independiente, los fiscales también, y tenemos que procurar que haya un sistema judicial independientemente de los vaivenes políticos, y eso creo que va a demostrar una sociedad madura. Por eso yo les diría a jueces y fiscales,
seamos independientes del poder político y del poder económico. Hagamos lo que corresponda, nuestra única parte patronal institucional es la Constitución Nacional. Nosotros somos hijos directos de la Constitución Nacional y por ella juramos. Y nos obliga a denunciar lo que haya que denunciar, caiga quien caiga, cualquiera sea el poder de turno. Excelente, excelente. Mira, la verdad escucharte es un baño de agua bendita, porque la verdad que, no sé, ¿cómo estás viendo esto de Ramos Padilla, lo que pasa con Stornelli, que es colega tuyo? No te quiero hacer comprometer. Sí, no, está bien, bien. A ver, justamente lo que tenemos que aspirar siempre es a que la Constitución Nacional, como acabo de decir hace un rato, no sea letra muerta, sino que sea algo vivo, ¿no? Y que esté en el medio de la comunidad. Y esto nos obliga a nosotros a ser, entre otras cuestiones, ser transparentes. Los magistrados tenemos exigencias jurídicas y éticas. Y la exigencia es un mandato que tenemos que cumplir. ¿Y cuáles son esas exigencias éticas? La independencia, la imparcialidad, la probidad, la sapiencia, actuar con prudencia. Por eso el juez y el fiscal es un hombre que tiene una sujeción con la Constitución Nacional distinto al resto de los mortales. Claro. Las personas, todas las personas, en su relación con la Constitución le fija derechos y obligaciones. Derechos condensados y obligaciones en forma proporcional. A nosotros, a los jueces y a los fiscales, la Constitución nos asigna menos derechos y más obligaciones. Entonces, ¿por qué esto es así? Yo como fiscal, no es que yo llego a mi casa y dejo el saco y me olvido de mi función de fiscal, no. La función de fiscal mía es las 24 horas. Y tengo casi toda mi vida va a estar asignada en relación a cuestiones públicas y menos privadas. Por eso el fiscal tiene que ser muy prudente en su accionar, no solo en el despacho, cuando resuelve casos, sino en toda su vida. Y si tenemos la vara baja, vamos a tener magistrados que realmente dejen mucho que desear. Si tenemos la vara en cuanto a lo que es la exigencia alta, me parece a mí que vamos a tener mejores magistrados. Y aprovecho para decirte otra cosa que tiene relación con todas estas situaciones que estamos viviendo como república. Acá en la Argentina uno de los grandes problemas es cuando se compran recetas económicas de afuera y a veces se compran hasta aforismos o frases de afuera. Y sin realmente pensar si son las mejores o no. Yo escucho, y lo he escuchado durante alumnos mientras estudiaba la carrera, que había un juez norteamericano que decía que un juez debe ser un buen padre de familia si sabe derecho mucho mejor. La verdad es que a mí me pareció espantoso eso, porque un juez, obviamente que tiene que ser un buen ciudadano, un buen padre de familia, un buen hijo, hermano, amigo, un buen vecino, pero el juez tiene que saber derecho. No podemos decir si sabe derecho mucho más, porque saber derecho, ¿sabe qué significa? No conocer las leyes solamente. Saber derecho significa ser justo para poder administrar justicia. Saber derecho significa tener capacidad argumentativa, pero saber derecho significa partir de la base de la honestidad, porque el derecho tiene que partir de la honestidad, porque el derecho tiene que ver con relaciones jurídicas, cómo resolverlas. Y si tenemos un juez que actúa en forma deshonesta para resolver, y un fiscal que actúa en forma deshonesta para ver cómo investiga los casos, y estaríamos diciendo que ahí no se sabe derecho, y no se vive el derecho, es lo peor. Impecable, la verdad, impecable. Infiero de todo lo que decís que de alguna manera Stornelli ha puesto la vara muy baja, por lo menos más allá de lo que diga la investigación, en relacionarse con gente como Marcelo D'Alessio y todos estos espías, ¿no? Hay un tema también, me está planteando un tema que justamente estoy preparando un libro sobre exigencias judiciales y aprovecho para decirlo, y bueno, y hay un tema acá que lo que decís es esencial.
El juez tiene que elegir muy bien en qué ambiente moverse. Un juez no puede tener una vida tormentosa, ruidosa, estar con empresarios, no corresponde bajo ningún punto de vista. Así como no podemos tener empresas, no podemos ir a casinos, porque lo prohíbe el reglamento de la Justicia Nacional y el reglamento del Ministerio Público de la Nación. Un fiscal no puede ser presidente por reglamento de una fundación o miembro de una fundación. Bueno, también tenés que elegir dónde desenvolverte, porque yo como fiscal no puedo desenvolverme en ciertos ambientes. Tenemos que ser recoletos en algunos aspectos, de forma de vida interior, cultivar el ser interior y no tanto el ser exterior, buscar el crecimiento en la vida de virtud, que eso es lo esencial, de la que seamos prudentes, justos, humildes, pero sí tenemos que estar con el pueblo, caminar en las calles, puertas abiertas a los despachos, pero en la calle salir a la Villa Miseria, salir a la gente de escasos recursos, salir a conversar con el vecino, pero no tener que salir a hablar a ocultas o en silencio con personas vinculadas a grupos empresariales y grupos de poder, porque esa no es la función del fiscal. Sí, la función del fiscal es nutrirse de lo que le pasa al pueblo, porque somos del pueblo y en el pueblo debemos permanecer. ¿Para qué? Para entender mejor la realidad de los casos que tenemos que resolver, pero no de relaciones turbias. La gente está escribiendo, Pablo de Caballito, buen día, la entrevista con Deveria, impecable. Siguen llegando los mensajes a favor de el fiscal Gabriel Deveria, fiscal de la Seguridad Social, único postulante a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que está vacante hace 11 años, pero parece ser que hay sectores, especialmente del oficialismo, que no lo quieren, Así que, Gabriel, ha sido un placer escucharte como siempre. Te mando un gran abrazo. No, por favor, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, el doctor Gabriel Deveria, el fiscal federal, dando una clase magistral de cómo debe ser verdaderamente el magistrado que actúa en la justicia.